Todo lo que hagas en la vida debe de ser entregado con pasión, con esmero y con esfuerzo. Por eso hoy en Viajando con Tiger tendremos un súper invitado de lujo para que conozcamos un poco más qué es lo que conlleva el ser piloto. Hoy tendremos en la cabina a un piloto jubilado de Aeroméxico, quien nos contará sus historias, sus anécdotas, todo lo que ha vivido y todo lo que tuvo que pasar para haber sido un piloto. Viajando con Tiger está comprometido para que conozcas un poco más el ambiente turístico y si estás listo o hecho para cumplir tus sueños y llevarlos a cabo. Bien, hoy emprenderemos una aventura por los aires para conocer a nuestro siguiente invitadazo de lujo, Eduardo Limón. Recuerda, mi Nakama, que la aventura siempre vale la pena. Vamos por todo, vamos para adelante, vamos a cumplir nuestros objetivos y sueños. Que nada te detenga. Quédate en sintonía, mi querido Nakama, porque estás en Viajando con Tiger. Bienvenidas mis queridas viajeras y bienvenidos mis queridos viajeros, qué gusto saludarlos, esperando se encuentren de maravilla. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Mellado, mejor conocido como Tiger BM. Este es el episodio 51 y soy un asesor de viajes. En Viajando con Tiger nos damos a la tarea de conocer y explorar muchas partes del mundo, junto con temas turísticos y poder brindar consejos que sean de suma utilidad, trasladándolas en conjunto con nuestra agencia de viajes y explotes más esa alma viajera que llevas dentro o estás por descubrir. ¡Qué alegría, mis queridos otakus! Hoy en el episodio 51, así es, ya el 51. Y hoy estamos muy contentos porque, como siempre, cada ciertos episodios tenemos invitados y hoy no podía ser la excepción. Este invitado es un invitadazazazazo de lujo que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo que haya estado aquí. También la variedad de los temas, los viajes que se han hecho, las oportunidades que él ha tenido, en fin, un sinfín de trayectos, un sinfín de proyectos que se han hecho y aquí estamos con lo prometido es deuda. Y hoy entablaremos temas sobre un piloto que es jubilado de la empresa más grande de vuelos de México, denominada o llamada Aeroméxico, y está aquí con nosotros para presentárselos a ustedes, mis queridos nakamas. Así que, como a todos los invitados, démosle la cordial bienvenida, porque va a ser un tema interesantísimo, todo lo que vamos a abordar, todo lo que les vamos a explicar. Así que, con ustedes, nada más y nada menos, aquí se encuentra Eduardo Limón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas felicidades, Carlos, por esos 50 capítulos, hoy el 51. Gracias. Te agradezco la invitación, espero poder contribuir en algo para todas las personas que nos están escuchando y poder así pues tratar de dar consejos y compartir algunas de las experiencias que he tenido. Claro que sí. ¿Alguna vez te habían recibido así o en Aeroméxico, Eduardo? No, jamás. Vámonos. Tenías que esperarte a tu muchas gracias. retiro. No, hombre, un placer. Muchas gracias, Carlos. No, un invitadazo de lujo, Eduardo Limón, un muy, muy buen amigo. Y bueno, el día de hoy nos va a platicar todo esto, wow, que va a ser muy interesante, así que no te vayas, quédate, sírvete tu tequilita, tu vinito, o si estás en el tráfico, disfruta esta plática. Como a todos nuestros invitados, comenzamos. ¿Quién es Eduardo Limón? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Miren, pues yo soy piloto jubilado de Aeroméxico. Me jubilé hace año y medio aproximadamente. Me tocó la mala fortuna para todos, y todos los que nos jubilamos en esas épocas, de estar en medio de la pandemia. Aún así, durante ese tiempo, pues seguíamos trabajando, seguíamos volando a diferentes partes del mundo, a China, seguimos volando a algunas partes de Europa. Y bueno, pues mi trayectoria yo comencé desde muy chico. Sí, cuéntanos. Mi padre fue piloto. Ok. Mi padre fue piloto, primero fue piloto militar
Y posteriormente él fue piloto de Mexicana de Aviación. Oh. Así como yo, muchos de mis compañeros tuvimos la fortuna de tener un padre que fue piloto y que afortunadamente nos dio buenos consejos para poder tener una trayectoria larga, Sí. una trayectoria feliz, sobre todo eso, ¿no? Yo creo que cualquier profesión que uno haga, que uno tenga, debemos de hacerla con mucho cariño y nos Claro. debe de gustar. Me imagino en tu familia, bueno, los que ya lo conocen, excelente, y la mayoría no sabe la trayectoria de Eduardo, pero eres el único hombre en tu casa, ¿verdad? No, fuimos dos, Ok. mi hermano falleció hace Ok. muchos años, él era ingeniero civil, Ok. ¿verdad? Siempre también quiso ser piloto, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida, pues no lo fue. Le encantaba, ¿verdad? El poder viajar, el poder volar, Sí. el poder manejar estas máquinas Sí, qué inmensas que pues nos asombran día con día, nos siguen asombrando. Todos los días era asombroso la capacidad de los aviones y la perfección con la que son hechos. Wow, sí me imagino toda la trayectoria, todo lo que estudias, todo lo que está detrás de y poder manejarlo, ¿no? O sea, de por sí ya el hecho de saber manejar un auto, saberlo manejar, ya es un gran logro, pero manejar un tráiler, un avión, ya son palabras mayores. Sí, estamos hablando de que son aviones de tonelajes muy altos, ¿verdad? El último avión que yo volé fue el 787, el Dreamliner. Sí. Sí, y teníamos pesos de hasta 260 toneladas, 250 toneladas a veces para el despegue. Para el aterrizaje, evidentemente, con la quema del combustible que utilizábamos en los trayectos, pues ya aterrizábamos con tonelajes de 180, 170 aproximadamente, que ya nos permitía aterrizar en pistas tal vez un poco más cortas o con mayor facilidad. Excelente. Entonces tú, al ver el ejemplo de tu papá, él te inspiró, tú le empezaste a preguntar, ¿cómo te empezaste a envolver en la carrera de aviación, Eduardo? Mira, originalmente yo mi intención no era ser piloto, originalmente. Sí, evidentemente admiraba la labor de mi padre, el trabajo que tenía mi papá. Claro. Sí, por circunstancias físicas, yo tenía en aquel entonces, sí, todavía lo tengo, ¿verdad? Tenía problemas de visuales, de astigmatismo. Astigmatismo, un poco de miopía. Pero esto era un impedimento en aquel entonces. Te estoy hablando esto hace pues más de 40 años aproximadamente. Estaba muy restringido el uso de los lentes, tanto los lentes de armazón como los lentes de contacto. Había un rumor de que se botaban en caso de una pérdida de presión de las cabinas, en fin, todo esto, ¿no? A lo cual, pues yo me sentía en cierto modo triste en aquel entonces, defraudado. Tenía yo unos 17, 18 años aproximadamente. Un pollito. Sí, yo quería ser piloto, sí. No podía, sí, y se logró en aquel entonces una modificación a las leyes de aviación civil en la que ya se empezaba a permitir el uso tanto de lentes de contacto como lentes de armazón. ¿Tú los usaste en ese instante? Yo siempre los usé, siempre los usé. Eso me permitió poder concursar, poder estudiar primero la carrera. Para poder estudiar la carrera tenemos que presentar condiciones físicas óptimas, ¿sí? Tanto al principio como hasta el final, hasta el momento en el que uno se retira, ¿verdad? Tenemos que mantener siempre esa condición física que obviamente va mermando con los años de algún modo, pero tratar siempre de mantener esa buena condición física, que es muy importante para tener un control mental, un control físico de los movimientos o de todo lo que tenemos que hacer durante nuestro trabajo. Wow. Entonces,
y te hiciste examen de la vista y después... Me hice unos exámenes. Okay. Sí, los exámenes se generaban en aquel entonces en lo que se le llamaba la Dirección General de Aeronáutica Civil. Órale. Sí, el Centro de Medicina de Aviación, sí, el CENMA. Sí, y ellos generaban los exámenes para que la gente, si pasaba, si eras apto o no eras apto, ¿verdad? Claro. En este caso, pues tuve la fortuna de que ya fui apto. Ya una vez siendo apto para poder estudiar la carrera como piloto, podía dar el paso siguiente, que era meterme en una escuela. A lo cual, pues, me puse a buscar algunas escuelas, Sí. estuve viendo, tenía la fortuna de tener un muy, muy buen amigo que hasta la fecha somos excelentes amigos. Qué padre. Sí, que él me recomendó una escuela que en la Ciudad de México, en la cual estuve ahí. Estuve ahí durante un año, año y medio aproximadamente en esa escuela y posterior por un copiloto de mi padre en aquel entonces, sí, que volaba en Mexicana de Aviación, él le recomendó una escuela en los Estados Unidos. Escuela a la cual yo me fui con un poquito de avance en la carrera, pero pues una escuela a final de cuentas que me iba a permitir el poder practicar el idioma inglés, Claro. el poder practicar otro tipo de vuelo desde el punto de vista escuela, ¿sí? Para la escuela, lo principal que nos solicitan normalmente es una cierta cantidad de exámenes teóricos, ¿sí? Durante toda la carrera. Órale. Y originalmente primero se pide una licencia de piloto privado, Sí. ¿sí? La cual se obtiene después de ciertas horas, después de ciertas horas de vuelo, 80 horas aproximadamente, creo que ahorita son esas. Y para obtener la licencia de piloto comercial, después de exámenes teóricos, se deben de tener aproximadamente 220 horas. Después del examen, de los exámenes teóricos, viene el examen de vuelo, ¿sí? En el cual te hacen pruebas de fallas, de cosas que puedes tener en una avioneta. Estas avionetas originalmente son avionetas que no pesan más de 400 kilogramos aproximadamente. Sí, son avionetas para 2 personas, 3 o 4 personas a veces. Sí, y también te dan apenas una probadita, vamos a decirlo así, de un avión bimotor, de hélice, casi todos. Normalmente pues, se utiliza hélice en estos casos. Y pues también en ese te hacen un examen. Una vez que ya terminas y pasas los exámenes, vienen exámenes posteriores que te los hace la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ahora tiene otro nombre que se llama... ya no me acuerdo. No te apures, no te apures. Yo sé, son demasiados nombres. Sí, pero a final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo. Es la autoridad competente en este país que te hace los exámenes y ya pasas y tienes que hacer una presentación de exámenes para obtener lo que es la cédula profesional al mismo tiempo. Y pues ya con todos esta documentación y con los exámenes que ya has pasado, sí, hay 2 caminos que puede tomar el piloto. Sí. El piloto en este país y en la mayoría de los países, sí. O 3 caminos, vamos a decirlo así. Uno sería el militar, ¿verdad? Hacerte piloto militar y todo tu trabajo, tu escuela, todo, quedarte en la milicia durante toda la vida, en la Fuerza Aérea. Otro de los trabajos que es poco conocido, ¿verdad? Y hay una cantidad inmensa de pilotos, es la de piloto privado, se les llama piloto privado, pero realmente son pilotos que vuelan para diferentes empresas pequeñas, ¿sí? O diferentes patrones. O gente de mucha lana, ¿no? Gente de mucho dinero, efectivamente. No puedo hablar mucho de esto. Mi admiración también para ellos, porque sí es un trabajo muy complicado porque ellos sí llegan a estar sujetos a trabajos de estar 24 horas. Wow. 24 horas al pendiente de si el patrón se quiere ir, se quiere quedar. Sí, o sea, ahorita llega un mensaje en 2 horas en el aeropuerto. 2 horas en el aeropuerto. Estés haciendo lo que estés haciendo. Y todo preparado. O sea, preparar planes de vuelo, preparar
carga de combustible, esperar a que llegue el patrón con las maletas, subir las maletas, en fin, todo ese tipo de cosas que nosotros en una empresa aérea, como piloto comercial o piloto de una empresa aérea, todo no lo hacen. Todo eso tenemos el apoyo de infinidad de personal, ¿sí? En el caso de Aeroméxico, que sería, por cada avión trabajan alrededor cerca de 50, 60 personas. Wow. Por cada avión que hay, ¿no? Y no estoy incluyendo tripulación, estoy incluyendo personal de tierra, de mecánicos, personal de tráfico, personal de documentación, personal de limpieza, personal de estiva, de toda la carga, de estiva de todas las maletas. En fin, eso es una cantidad muy grande, ¿verdad? No quisiera omitir a nadie, ¿verdad? Pero todo ese trabajo es muy importante. Wow, desconocí ese dato, ¿eh? Porque sí es cada vuelo, por muy corto que sea, sí es muy importante empezando para el piloto, ¿sí? Mi filosofía siempre fue de si yo estoy bien, todos los que vienen atrás de mí van a estar bien. Entonces eso te ayuda a mantenerte tanto física como mentalmente en perfecto estado. Excelente. Y digo mentalmente, wow, por la cuestión de la preparación, ¿no? Mantenerte siempre preparado. Y para ser piloto, ¿tú recomendarías estudiar algo antes, como preparar un curso de algo como de mentalidad, de descubrir si verdaderamente es tu vocación? ¿Tú qué recomendarías antes de ingresar al colegio? Mira, en eso definitivamente a todos nos gustan los aviones. Claro. A todos nos gustan los aviones. Creo que mucho tiene que ver podría ser qué tan hábiles. Todavía se requiere cierta habilidad para poder pilotar un avión. Oh. ¿Sí? Antes definitivamente era totalmente habilidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años los pilotos automáticos no existían. Sí, nada. Durante las escuelas no existen los pilotos automáticos, entonces tú tienes que tener la capacidad de maniobrar el avión y de hacer que un aparato, ya sea de 500 kilogramos o de 250 toneladas, haga lo que tú quieres. Wow. Y en una medida muy precisa de lo que tú quieres. Si eso lo pasamos, por decir algo, a un coche, ¿no? Si yo me siento con las habilidades de que puedo manejar bien, y no estoy hablando, manejar bien no quiere decir rápido. Manejar bien. Conducir adecuadamente. Conducir adecuadamente, exactamente. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, si yo creo que tengo esa capacidad, creo que sí sería capaz de volar un avión. Buen punto, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver la habilidad, la habilidad psicomotriz, o sea, todo lo que es la cuestión psicomotriz de cada persona es muy importante, ¿sí? O sea, ver, actuar. Al menos tú recomendarías que para esta habilidad tengas algún buen reflejo, tengas algún talento para algún deporte, no sé, desconozco. Deporte, el que sea. Deporte, el que sea. Yo creo que el deporte, llámese como se llame, es maravilloso el deporte. Sí, claro. Yo hice muchísimo deporte toda mi vida y hasta la fecha lo sigo haciendo en pequeña medida, pero lo sigo haciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de mantenerme, para tratar de mantener mis habilidades psicomotrices, para tratar de mantenerme en general físicamente en buen estado. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? El deporte, evidentemente, pues buenos estudios depende de los alcances que cada uno desee, ¿verdad? De lo que cada uno quiera, ¿no? Yo me encantaría estudiar, pero no quiero dedicarme a eso. Hay gente que así lo ha llegado a hacer, ¿verdad? Que estudian, pero no se dedican a eso, porque a final de la carrera, que desafortunadamente son carreras un poco caras en la actualidad, se dan cuenta que no tienen la capacidad de aguantar mucho tiempo o fuera de casa o mucho tiempo en el avión o traen cierto miedo durante el tiempo que estás volando, ¿no? Que se llega a manifestar de qué forma, de que se nos puede nublar la conciencia, ¿no? O perder la conciencia situacional, ¿sí? De un modo muy fácil. Y eso es algo que en los últimos años se ha puesto de manifiesto
en todas las carreras, especialmente en esta carrera que es de aviación, sí, se trata de que el piloto jamás pierda la conciencia situacional de qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene, qué es lo que tiene que hacer, Sí, la claro. toma de decisiones que son instantáneas. En fin, son muchas cosas que afortunadamente se ha avanzado mucho en ese aspecto en los últimos años. Antes, pues era así que como cuando chocaba un camión, pues el culpable era el camionero, Sí, casi siempre. ¿verdad? Sí se fue, poco a poco se fue determinado que no necesariamente era el camionero. Bueno, pues después era la máquina. Pues no necesariamente es la máquina. También hay muchos factores, tanto en tierra como factores de comunicación, factores de físicos, sí, una mala salud, tal vez, o muchas veces traemos cosas atrás, ¿no? Que nos pueden nublar en un momento dado la toma de una decisión. Un pariente enfermo, un hijo, una esposa, padres, algo que están enfermos y que nosotros tenemos que estar trabajando y probablemente muy lejos de casa, pero pues tenemos que hacerlo. Y con la mentalidad siempre abierta y Así es. racional, ¿no? Dejando las emociones de lado. Sí, tenemos que dejar las emociones de lado. Evidentemente somos gente... Sí, somos humanos, no somos humanos, robots. ¿verdad? Pero sí, pues no podemos ser robots. No podemos ser robots. Afortunadamente, pues hasta la fecha, aunque existen aviones, Sí. aviones totalmente no tripulados, pues es necesario siempre. ¿Por qué? Porque la cantidad de problemas que pueden ocurrir en un vuelo son infinitas. Por supuesto. Ahorita llegamos a ese punto de los rayos. ¿Qué pasa durante el vuelo? Sí, Tu claro que experiencia sí. en Aeroméxico. Tocas varios factores súper importantes que yo creo que hoy en día no se toman en cuenta, porque tomar una decisión a los 18 años, Eduardo, es una decisión muy difícil, el decidir qué voy a hacer con mi vida. Y el decidir qué voy a hacer con mi vida, quiero pilotear un avión. Estas carreras, ¿cuánto duran? ¿5 años? ¿4 años? O sea, todo, desde el proceso de ingreso hasta que ya estás volando en una aerolínea. Bien, es una muy buena pregunta. Mira, es muy variable y hay muchas opciones, ¿sí? Ok. Desafortunadamente, la mayoría de las opciones van en términos económicos. Sí, es una carrera cara. ¿Por qué? ¿Por qué es cara? Porque los combustibles que se utilizan en los aviones son especiales, incluso en los de las avionetas, si no los tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces estos combustibles son importados Sí, desde Estados Unidos. No vas a ir a Móvil, ¿no? O a PM. Exactamente. Y son importados, vienen del extranjero. Sí. Entonces van en función del dólar. Oh. ¿Sí? Por tal, en función del dólar, también van las horas de vuelo. ¿Por qué? Porque el cobro de las escuelas sí va sujeto a las horas de vuelo que tengas y que hagas. Okay. ¿Sí? Las escuelas pues tienen que mantener los aviones, tienen que mantener el espacio, la renta del estacionamiento de los aviones, todos los aeropuertos. Cada vez que un avión aterriza, está en plataforma o despega, todo el uso del aeropuerto se cobra. Asimismo, se cobra el uso del espacio aéreo también. Sí. ¿Sí? Hay dos tipos de espacio aéreo controlado y espacio aéreo no controlado. Hay aeropuertos muy pequeñitos aquí en México, ¿verdad? Que no requieren de torre de control ni nada de eso, entonces puedes aterrizar, puedes despegar, en fin. Okay. ¿No? Pero los aeropuertos que normalmente son controlados, ¿sí? Manejan cuotas generales. Y los aviones tienen unas letras que se les llama matrículas, que las pueden ver en los aviones de juguete. Todos los aviones tienen unas letritas. Como el que está aquí enfrente. Sí. Como el que está aquí enfrente, exactamente. Normalmente los aviones extra alfa, extra bravo y extra coca, claro. ¿Verdad? Así se maneja. Extra, me refiero, porque es una X. Es un idioma fonético que se utiliza para que no haya confusión. Sí. Sí. Extra o X-ray, como sería en Estados Unidos, es la XA, XB o XC.
son matrículas que utilizan exclusivamente los aviones mexicanos. ¿Sí? Los aviones que son originarios o que el dueño principal es de Estados Unidos comienzan con una N. Órale. Sí, los aviones españoles comienzan con una LE, haz de cuenta. Está bien, para que exista esa diferencia, ¿no? Para que exista esa diferencia, porque también esa es otra, ¿no? No nada más dentro de, ya como piloto comercial, no nada más te debes de conocer la reglamentación de tu país. Debes de conocer la reglamentación de otros países. Y la reglamentación de lugares donde no existen países, como puede ser en el mar. Entonces, todo se trata de cumplir con las reglamentaciones y siempre ir de acuerdo a las reglamentaciones. ¿Para qué? Para que tú no te veas perjudicado en tu carrera primero, para que tú no perjudiques a la empresa para la cual estás laborando, ¿sí? O para que no vayas a provocar algún accidente o algo, ¿no? Que pudiese ocurrir, ¿no? Sí, entonces, o sea, el tiempo estimado, o sea, sí debes de estudiar bastante para tener conocimiento, o sea, de todas estas leyes internacionales, espacio aéreo. No me imagino también cuestiones de naturaleza cuando hay una tormenta, en qué momento se puede viajar, ¿no? Y si estás en medio de una tormenta, sí, claro. ¿Cómo salvarte, no? Claro. No, y perdón, me desvié tal vez un poco del tema, pero sí, la cuestión del estudio puedes tardar de 2 años, 3 años, hasta que ya tienes tu licencia comercial, hasta que ya tienes tu licencia de piloto. Sí, es una carrera técnica, vamos a decirlo así, una carrera técnica. Posterior a estos 3 años, podría decir, puede ser menos, puede ser más, o sea, volvemos a lo mismo, depende de la capacidad económica de cada persona, que ahí es donde si tienes para poder pagar la carrera, ¿verdad? Pues qué bueno, pero si no, pues te empiezas a atrasar, ¿no? O atrasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que finalmente puedes conseguir ya hacer tus exámenes finales o completar las horas requeridas por las autoridades. ¿Cuántas horas se requieren para volar en las avionetas, más o menos? En los aviones pequeños se requieren 80 horas. Okay. Sí, ahora, para volarlas, hay gente que vuela a las 5 horas de vuelo, de enseñanza, ya puede volar. Sí, por cuestiones, hasta donde tengo entendido, pero por cuestiones de seguros. Sí, los seguros no autorizan a que un avión escuela le suelte el avión a un piloto joven con menos de 20 horas. Oh, ok. Entonces, ahí es donde entra ya unas cuestiones legales que son de las escuelas. Claro. ¿Sí? ¿Qué se estudia en las escuelas? Se estudia aerodinámica, se estudia matemáticas, pues van muy incluidas con la aerodinámica, se estudia meteorología, se estudia cuestiones legales, se estudian, en fin. Sí. Hay tantas cosas, sí. Antes se estudiaba incluso hasta los mismos instrumentos, cómo se hacían, cómo debían de funcionar. Órale. Y todo, cuestiones, como casi todo era anaeróbico. Sí, todo era aeróbico, perdón. Y de ahí depende, ¿no? Realmente dependemos del aire en un avión. Entonces, todo lo que tenga que ver con el aire, lo tenemos que estudiar. Wow. Todo. No, me imagino de ser súper interesantísimo. ¿Y en qué escuela estudiaste allá en México? Mira, en la Ciudad de México, yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México. Yo estudié originalmente en la Escuela de Aviación México. No sé si todavía exista o no. Ha habido diferentes dueños, diferentes personas y digo, en ese entonces pues era una de las principales y de las mejores escuelas que existían en México. Hay escuelas en diferentes partes del país, ¿sí? Hay en Tijuana, hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Sí. En Tijuana, aquí en Querétaro, en donde estamos, en Guadalajara, en Monterrey, en fin, en aeropuertos principalmente de tamaño regular a grande. Claro. Normalmente hay escuelas, ¿sí? Y los muchachos que practican en estas escuelas se van a aeropuertos tal vez pequeños y no controlados, ¿sí? Como es el caso de la gente que estudia aquí en Querétaro, ¿sí? Se iban mucho a volar o se van a volar a Celaya, por ejemplo. Es un aeropuerto no controlado, entonces ahí aterrizan, despegan y sin ningún problema. Ah, órale. Ahí pueden practicar y luego ya se regresan a Querétaro.
Claro. para no tener tanta... pueden practicar mucho más fácil sin que los interrumpan, entre Claro, comillas, claro. sin que los interrumpan aviones grandes, ¿sí? De los cuales siempre van a tener preferencia. Por supuesto, sobre todo por el espacio aéreo Por el que espacio se aéreo. ocupa. Así es. Órale. Así es. Y por las velocidades, ¿sí? Las avionetas, estamos hablando Sí. que vuelan a 60, 70 nudos, que vienen siendo aproximadamente 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros. 100 kilómetros por hora. A esa velocidad, pues ya se elevan y ya andan volando y puedes andar volando, que es una sensación hermosísima. Claro. Padrísima, ¿verdad? Yo ahorita no me subiría. Las escuelas en México son buenas. Yo recomendaría a la gente que nos escucha, sí. No podría recomendar escuelas, sería muy sería poco leal de mi parte, ¿verdad? Para tanta gente tan valiosa, ¿verdad? Pero sí las escuelas principalmente que tengan un buen mantenimiento sus aviones. Eso es básico. En la época que yo estudié aviación, una vez al mes alguna avioneta tenía algún accidente o incidente. Sí. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Y estoy hablando en toda la República, Sí. No nada más de la escuela. Sí. En toda la República Mexicana, en todas las diferentes escuelas, ¿no? Yo recuerdo, mi padre me platicaba que en su época, en donde la única aviación que había era la aviación comercial, muy pequeña en este país, y la aviación militar. En la época que mi padre estudió, que fue por los años 40, ahí se mataban una vez a la semana, se mataba algún muchacho, de estudiantes de aviación. Órale. Sí, entonces, no sabía. poco a poco eso ha ido mejorando. Afortunadamente, ahorita es Sí. cada vez más, afortunadamente se ha restringido mucho. Hay muchas revisiones mecánicas, hay mucha revisión de los aviones que se encuentren en buen estado, que los instrumentos estén en buen estado, que la gente esté capacitada para poder desempeñar el trabajo como instructor o como piloto. ¿Por eso en los aeropuertos tiene que haber tanto chequeo? Sí, así es. Estamos arriba de una máquina que no tiene solución más que la que nosotros le podamos dar allá arriba. Sí, no como un coche, no como un barco tal vez, no sé. O sea, tenemos que solucionar el caso de falla. Ahorita que mencionas todo esto, yo creo que es imprescindible que quizá, no sé si en o más bien, yo creo que sí en este tipo de carreras implementar un manejo de emociones por este tipo de cosas, a lo que mencionas de que muchos, oye, ¿ya pagaste una carrera, cuánto? ¿Casi $1 millón de pesos? ¿Más o menos? Ahorita creo que por ahí anda. Lo que pasa es que, mira, tal vez los precios que tenga una carrera de estas, aunque es menos tiempo, sí, sale aproximadamente lo mismo que una carrera en una universidad particular. Sí. O sea, si hablamos de un TEC de Monterrey, Anáhuac, pues sí, ¿eh? En una universidad particular. Tuve el caso, tú conoces a mis hijos, sí, uno estudió para piloto, el otro estudió para arquitecto. Y a final de cuentas la carrera me salió exactamente igual en los dos. ¿En serio? En uno me costó porque pagué todo por anticipado para buscar un buen precio. Entonces me salió a final de cuentas lo mismo que lo que pagué por otro muchacho en una universidad de paga. Sí, o sea, eso es muy cierto. No sé si supiste, el episodio 42, fuimos a la Escuela de Aviación de aquí de Querétaro para grabar con las azafatas, que nos explicaran cómo funciona la carrera de una azafata y todo lo que conlleva. Fue un tema padrísimo. Muy interesante. Y en la escuela nos enseñaron un simulador de vuelo. En tus tiempos, cuando estudiaste, ¿sí había simulador en la escuela? Sí había, aunque no lo creas, había un simulador. No, que a veces es una pregunta que no sé. O sea. Sí, claro que había. Te estoy hablando de los años 75, 80, sí, más o menos, que es cuando yo estudié. Sí, hace bastantes años. Ya sí, llovió. Pero, y en ese entonces los simuladores escolares que existían eran simuladores que
que de repente funcionaba, pero si ponías le dabas un ángulo de banqueo al simulador, lo inclinabas demasiado hacia alguno de los lados, de repente te quedas ahí atorado. Sí, entonces te tenían que ir y te empujaban con las manos y todo. Ahorita ya la tecnología Sí. y el modo de que se hace todo eso ya es totalmente ¿Y en ese diferente. simulador también se suman tus horas de vuelo? Sí, sí suman también horas, son más económicas. No quiere decir que ahí no todas pagas las horas de combustible. vuelo. Exactamente. Ahí pagas la luz. Ahí pagas luz y todo. Sí. Pero ya ahorita ya con todas las computadoras y todo, incluso pues ya cualquier muchacho puede tener en su casa, en una computadora, pueden tener simuladores de vuelo. Ya está en tu casa, wow. Simuladores de vuelo del avión que quieras. Del avión que quieras. ¿Y te sirven de realmente. práctica, por ejemplo, tú como piloto, ya que vamos a andar un poco más en el tema, cuando vas a descansar? Por ejemplo, ya volé 90 horas al mes, Ajá. pero hoy tengo 10 días libres, supongamos, ¿no? Sí. Pero tengo un simulador en la casa o quiero ir a la escuela de aviación, puedo ir a hacer... Sí, claro. Ok. Claro. Tú puedes hacerlo, puedes buscar. Ahorita ya toda la información la encuentras en plataformas de las mismas empresas como Aeroméxico. Sí, tienen plataformas especializadas de capacitación. Wow. Sí, cualquier información que tú requieras sobre un avión en particular, sobre cuestiones legales, sobre todo, ya ahorita lo puedes consultar ahí. Ahora, realmente en los últimos 10 años, en el caso de Aeroméxico, los últimos 10 años ya cada vez utilizamos menos los libros aquellos que muchas veces Sí. veíamos, ¿no? Que todos los pilotos lo traíamos unos maletines con 3, 4, 5, 6 manuales ahí para consulta de diferentes cosas, ¿sí? Entonces, ahora ya todo lo tienes en iPad o lo tienes en el mismo avión. Sí, es que todo ha sido digitalizado y reducido, ¿no? Para Así es. todos esos libros ya los traigo en el celular. Es en impresionante. el celular, sí, es impresionante. Y después de que estudiaste, ¿cómo fue tu proceso para ingresar a Aeroméxico, Eduardo? Bueno, cuéntanos. Mire, en el caso de para ingresar en ese entonces, para ingresar tanto a Aeroméxico como a Mexicana, tú tenías que, entre otras cosas, inscribirte al sindicato de pilotos. En aquel entonces, y que sigue hasta la fecha, sigue el sindicato, que es la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, se llama ASPA. Sí. ASPA es un sindicato muy especial, no es como el sindicato que conocemos en México. Realmente es un sindicato que sí trabaja, es un sindicato que hace una labor increíble, excepcional, sí, en pro de la seguridad de los pilotos, en pro de la seguridad de las familias, en pro de que no haya ni abusos de trabajo, ni abuso por parte también de los mismos pilotos, ¿verdad? Al momento que se forma ASPA, que se formó hace muchísimos años, sí, se formó hace 63 años, 63 años y medio. Para ser exacto. Para ser casi exacto. Se formó hace 63 años y medio el sindicato de pilotos y se formó a raíz de que había en aquel entonces había abuso por parte de los dueños de las empresas en el que ponían a pilotos a trabajar mucho tiempo, o ponían a pilotos a trabajar nada más vuelos especiales, o había pilotos a los que no los ponían a trabajar, o había pilotos que los mandaban a rutas muy complicadas, o no había respeto hacia los pilotos en aquel entonces, a la labor que hacían. Sí, se formó el sindicato y bueno, y el sindicato se formó con en aquel entonces pilotos de varias empresas aéreas que existían y todos esos pilotos siempre han llevado el sindicato a buen término, ¿sí? Yo no puedo estar yendo con los asesores de Aeroméxico, en mi caso, ¿verdad? Que trabajé casi 40 años en Aeroméxico. Yo no iba a arreglar mis problemas en Aeroméxico. Yo iba al sindicato y el sindicato arreglaba mis contratos, el sindicato arreglaba las cosas y se manejaban contratos homogéneos, sí, para todos los pilotos. Evidentemente con ciertas diferencias salariales de acuerdo a la antigüedad, sobre todo, sí, pero no a la capacidad o al ¿cómo se llama? El que son mis amigos o no son mis amigos, ¿no?
Sí. al nepotismo. Claro. Sí, se quitó eso, afortunadamente. Y cuando comienzas con vuelos nacionales, ¿cuántas horas Sí. para que sobre todo pases de copiloto a piloto? Y también algo muy importante, que ya te tengas esta cara ya de más de señor, ¿no? No tanto de chavito, porque en algún vuelo me tocó que una señora se bajó de un vuelo, era un vuelo nacional porque traían al copiloto un chavito y sí, pero realmente no me pasó por la cabeza que pues realmente empecé a estudiar muy temprano y creo que la hizo muy rápido porque sí se veía muy, Claro. muy chavito. Claro, Dice, ¿y claro. cómo me voy a subir este avión? Al final llegamos, sobrevivimos, aquí estamos, Sí, no sí, pasó sí. nada, pero ¿tú crees que influye mucho eso? Sí, mira, es importante, como te decía, sales de la escuela, te inscribes en el sindicato y una vez inscrito dentro del sindicato, el sindicato es el encargado de distribuir las solicitudes para los pilotos que pretendan ingresar a alguna de las empresas. En aquel entonces era Mexicana, era Aeroméxico. Sí. Y yo tenía cierta preferencia por Mexicana, evidentemente, ¿por qué? Porque mi padre volaba allá. Mexicana durante 2-3 años no tuvo ningún crecimiento, entonces no hubo solicitud de pilotos de nuevo ingreso. Mexicana. En Mexicana, Ah, ok. en aquel entonces, a principios de los 80s. ¿Sí? Y finalmente a mí me toca que Aeroméxico está haciendo un requerimiento de pilotos y dentro de las solicitudes que ya para ese entonces éramos una cola de muchísimas personas, ¿sí? Pues nos toca concursar en Aeroméxico, ¿sí? Y en aquel entonces te estoy hablando que de 100 pilotos entramos 20. ¿Sí? O tal vez menos pilotos. Yo creo que de 200 pilotos entramos, sí, unos 15 o 20, sí, de 200 pilotos. Pero eran exámenes que entraban 40, 50 personas. Entonces imagínate la cantidad de muchachos que estábamos ahí haciendo exámenes médicos, haciendo exámenes teóricos, haciendo, en fin, toda una serie de cosas. Y finalmente, bueno, pues viene la llamada milagrosa, ¿no? De está usted aprobado y preséntese en la empresa Aeroméxico, que fue mi caso. Sí, preséntese en Aeroméxico para iniciar, para firmar y para iniciar adiestramientos. ¿En cuánto tiempo después de haber aplicado el examen? Eso me ocurrió casi 6-7 meses posterior al examen. Entonces te tienes que mantener. Y ese es otro problema que existe actualmente y que existe en todos lados. Sí, sales de la escuela y creemos muchas veces si tenemos la fortuna de tener el trabajo inmediatamente, qué bueno, pero no siempre es así. No siempre es así. Pasó prácticamente un año para que yo pudiera iniciar a volar, ¿sí? Después de que me dieron la carta de solicitud para trabajar en la empresa como piloto inicial. Tardé casi un año aproximadamente y desde que salí de la escuela, pues hasta que volví a volar ya en Aeroméxico, ya empecé a volar en Aeroméxico, pasaron casi 4 años. ¿Y qué sentiste cuando te marcaron? No, fue una locura, sí, ¿no? Sí, para mí fue una de los momentos más agradables, más hermosos y para mi familia también, ¿verdad? Para mi familia, para mis padres, para mis hermanos, en fin, para mí fue eso maravilloso. Fue maravilloso. ¿Qué edad tenías? Tenía en ese entonces 23 años y ya inicié a volar en Aeroméxico ya teniendo 24 años. Sí, y digo, pues es padrísimo. Y volviendo al detalle que tú mencionabas de que hay muchachos que entraban de 22, 23 años, ¿no? Uh-huh. Mi hijo, tú lo conoces a Diego entró de 21 años, ¿sí? Y la gente casi se le bajaba de los aviones, ¿sí? Lo veías muy chico. Pero realmente pues, la capacidad y la tenacidad. La tenacidad y la capacidad de trabajo y pues los exámenes y todo, pues lo tenía bien y él estaba... ¿Los exámenes son difíciles? Son difíciles si no te preparas, pero realmente a final de cuentas son fáciles, como todos los exámenes fáciles, es porque te preparaste. Si no te preparas, no. No, él pudo haber entrado más chico, pero no se preparó. Sí me acuerdo. No se preparó. Contaste. Entonces, posterior a esto, le dije,
A la siguiente te preparas. No, es que sí, me preparé, en fin. Él comentaba esto. Después ya que pues, viene la segunda oportunidad que tiene y que se preparó realmente. Y cuando pasó, sí, me dije, no, es que ahora sí estudié. Ok. Qué bueno, eso le dio una madurez de que pues es una carrera que no se puede uno descuidar, no puede uno dejar a que se le pongan telarañas en los conocimientos. Sí, hay que estarse actualizando Hay que y estarse actualizando. actualizando constantemente. Diario, una leidita o si no diario, cada 2, 3 días, Sí, dar sí, una sí. leidita a ciertos conocimientos, sobre todo a procedimientos, cosas así, porque después ya la carrera en sí, ya una vez que entra uno a Aeroméxico, cuando entra uno a Aeroméxico, entra uno como primer oficial o copiloto, vamos a decirlo así. Ay, güey. Y en ese momento, pues estás sujeto a tanto al carácter de los capitanes como al carácter de tus capacidades, de tus conocimientos, de que sepas. Hay cosas que de repente no entiendes y pues tienes que buscar y tienes que buscar y tienes que buscar o preguntarle. Hay ingenieros que te pueden ayudar en eso, hay pilotos que te pueden ayudar en eso, hay mucha gente que te puede asesorar y te puede ayudar para que te haga los conocimientos. Antes los exámenes eran a ver quién sabía más. Ahora los exámenes son de mostrar tanto conocimiento como capacidad, como otras cosas. O sea, todo eso se ha ido limando, porque todos nosotros vivimos épocas complicadas al inicio como pilotos. Y vimos muchos defectos, muchas cosas que se podían mejorar, ¿no? Incluso ahora lo que platicábamos hace un rato, la cuestión de nuestra salud mental. ¿Sí? Qué tan contentos estamos, qué tan tristes estamos, qué tan alegres, o sea, todo esto, todo te puede afectar, ¿sí? O te puede mermar en un momento que llegues a necesitar para aplicar un conocimiento para una toma de decisiones. No, hombre, todo lo que nos platicas es interesantísimo. ¿Y qué sentiste cuando comenzaste a avanzar en Aeroméxico? ¿Te trataban bien, te trataban mal? ¿Cómo te presentan al equipo de los sobrecargos? Digamos que vas teniendo un equipo o te lo van cambiando y después de cuántos años y cuántas horas después de volar, ahora sí, Eduardo Limón, has pasado a ser primer oficial piloto Sí, mira, de la primero nave. inicias como primer oficial del avión más pequeño de la empresa. Así es como comienzas. Vuelas con diferentes personajes. Hay de todo, de todo, de todo. Digo, somos un zoológico aquí y en todo el mundo, ¿verdad? Somos un zoológico aquí en todo el mundo. Hay gente que me tocó que con una capacidad asombrosa, ¿sí? Para ser pilotos, una capacidad asombrosa como pilotos, pero desastrosa como personas. Personas, con una capacidad inmensa de las dos formas, como persona y como pilotos. Gentes que terribles, pero que personas muy buenas. En fin, o sea, te Sí, sí, toca de de todo. todo, de todo, de todo. Que como primer oficial y siendo subalterno, si hablamos de un proceso militar, ¿sí? Yo ahorita te voy a platicar, les voy a comentar una anécdota rápido, ¿no? Adelante, por favor. De por qué la cuestión militar. Cuando inicia la aviación comercial en el mundo, inicia con puros pilotos militares. Por eso es de que se le llama capitán, por eso es de que se le llama primer oficial. ¿Sí? Entonces, y los uniformes también se heredan. Se hereda el que los uniformes tengan galones, ¿sí? Para capitán sean 4 galones y para primeros oficiales o copilotos sean 3 galones exclusivamente. Oh, ¿Sí? wow, wow. ¿Qué pasa en Aeroméxico? El modo de Aeroméxico de crecimiento personal en Aeroméxico, primero inicias como primer oficial del avión más pequeño. De ahí, conforme va pasando la antigüedad, los años, o sea, yo no podía ascender al siguiente avión como primer oficial hasta que
no ascendiera el que entró un minuto antes que yo. Sí, o sea, por cuestión de antigüedad dentro de las empresas, así se iba ascendiendo. Sí. Yo entré en 1984 a Aeroméxico. Para 1988 viene la quiebra de Aeronaves de México, de lo que era Aeronaves de México. Nos quedamos sin trabajo aproximadamente 700 pilotos. Perdón, 400 pilotos nos quedamos sin trabajo, de 730 aproximadamente. Y fue una época un poco complicada, ¿verdad? Pero que salimos adelante, afortunadamente. Me dediqué a otras cosas, pero bueno, siempre es un consejo que a todo el mundo les daba, ¿verdad? Cuando trabajaba. No pongas todos los huevos en la misma canasta. No pongas todo tu trabajo y tu esfuerzo en la empresa. Sí ponla, ¿verdad? Desde un punto de vista profesional. Pero también hay que buscar alguna que otra alternativa en caso de, ¿verdad? Yo me dediqué a muchísimas cosas posterior a eso. Posterior a Aeronaves de México, durante 2 años que estuve fuera, 2 años y medio. 2 años. Así es, durante 2 años y medio, sí, aproximadamente. Ya cuando regreso a Aeroméxico, pues es volver a empezar, ¿Ellos te llamaron otra vez? Me volvieron a llamar, sí, esta vez fueron llamando conforme habíamos salido. Cuando me llaman a mí en esa época, tuve la fortuna y la suerte de que Aeroméxico estaba en un crecimiento increíble. Sí, después de 3 años de haber iniciado operaciones, o 2 años y medio de haber iniciado operaciones, que es el tiempo que yo había estado fuera, Aeroméxico anunció la llegada de muchos aviones, Aeroméxico anunció un crecimiento enorme en ese entonces, y para no manejar la cuestión de pasa del avión más chico al que sigue y al que sigue, se empezó a manejar ahí de que nosotros, me tuve la fortuna junto con muchos compañeros, de que nos tocó entrar al avión más grande, en ese entonces de Aeroméxico, en el cual como copilotos durante varios años, durante 4 o 5 años, nos tocó estar volando a Europa, a Sudamérica. ¿Sí? Ahí fue cuando ya empezaste a volar ya rutas internacionales. Ahí empecé no, ¿de copiloto? Desde entonces lo volaba, okay. Desde entonces lo volaba, desde el principio lo volaba, no había problema en eso. Sí, pero ya rutas de mayor alcance, como era Europa o como era Sudamérica, me tocas en 1991, ¿sí? Tal vez me debió haber tocado hasta 1996, 97, cuando ya me iba a tocar. Me debía de haber tocado, pero por cuestión de crecimiento y para no dar tantos adiestramientos a copilotos de cada avión y a capitanes de cada avión, se decidió hacer un apartado de algunos pilotos que se fueran hasta arriba como copilotos, aunque el ascenso nos iba a tocar en el momento que nos tocara, de acuerdo a las antigüedades y de acuerdo al escalafón de cada empresa. Esa fortuna la tuve y era un avión fantástico, ¿no? Que teníamos unos pesos, el DC-10, era un avión maravilloso, sí, que pesos de despegue de Cancún cuando volábamos a París o cosas así, pues despegamos con el máximo de despegue, 252 toneladas, 400 kilogramos. Me lo acuerdo perfectamente de los números y me los tengo que acordar. No, por supuesto, no, y además hay datos que no vas a olvidar. Ahorita en la segunda parte nos va a explicar más cómo funciona esto del cargo, qué es lo que más llevan las aerolíneas, porque tengo entendido que ahí es donde está el negocio. Claro. Pero para concluir la primera parte, ¿cuál es el protocolo de viaje para los pilotos? ¿Cómo les muestran sus vuelos, hacia dónde van, cuánto tiempo? Okay. Ahorita ya creo que es por correo, ya hasta por WhatsApp, ¿no? Pero antes, ¿cómo funcionaba? Supongamos tú descansabas, ¿cuántas horas tú volabas y descansabas? Y luego, bueno, cuéntanos. Claro. Mira, en Aeroméxico voy a hablar de Aeroméxico, porque hablar de la prehistoria, solo Aeroméxico. De la prehistoria de lo que era Aeronaves de México. Aeroméxico, mensualmente, Aeroméxico dice, ok, tengo 300 vuelos y tengo 400 pilotos, ¿sí? Los vuelos son a diferentes horas, diferentes horarios y tantos aviones, tantos así, ¿no? Y Aeroméxico tenía que dar
por obligación cierta cantidad de descanso de acuerdo al tamaño del vuelo. Sí, todo eso por contratos que se ganaban vía el sindicato, ¿sí? Por cuestión de seguridad, sí, pues se tenía que descansar cierto tiempo en cada lugar, o ciertas horas en cada lugar, o si ya llegabas a tu casa, pues igual eran días, ¿no? Mensualmente, sí, se programaban un promedio de 70 horas a todos los pilotos, y por parejo, fueras a donde fueras. Sí, se programaban 70 horas, 70, 75 horas, a veces cuando no había, en temporadas de poca demanda se programaban 60 horas, pero en promedios eran 60, 70 horas aproximadamente. Había épocas que nos estaban programando 80, 85 horas. ¿Sí? Y obviamente después de la hora 80, para nosotros todo era tiempos extras de vuelo. ¿Sí? Pero no teníamos en aquel entonces, ¿sí? O bueno, y casi hasta los últimos años teníamos una limitante que eran las 90 horas. Sí, posteriormente esas 90 horas por los mismos aviones que fueron mejorando ya no eran tan cansados, ya no era tan complicado el planificar y todo esto, ya todo te llegaba por computadora, se extendió un poco hasta 95 horas. Legalmente, hasta donde yo sé, y todavía sigue, son 95 horas. Sí, las que se te programan. ¿Cómo te llega? Una semana antes, máximo. Sí, nosotros le pedíamos, este es el caso de Aeroméxico, nosotros le pedíamos a Aeroméxico que su sistema de tripulaciones asignara a todos los pilotos un rol de vuelo mensual, ¿sí? En el cual pues te tenían que dar días de descanso. Nosotros los llamamos esos días de descanso intocables, ¿sí? Le llamaban y más aparte los días que descansabas entre vuelo y vuelo, ¿sí? Casi siempre salían las 70, 75 horas aproximadamente, o las 80, 85 horas, ¿sí? Según fuese el caso. Entonces mensualmente, una semana antes de que terminara el mes, sale el rol de vuelos. Rol de vuelos en el que viene: hoy vas a volar de México a Chicago y de vuelta. Sí, vas a llegar a las 8 de la noche, saliendo a las 9 de la mañana, llegas a las 5 de la tarde. Sí. Y por contrato tienes que descansar al menos 14 horas en la Ciudad de México, en la base, que es México. Cuando regresas, al menos. Entonces no te pueden programar un vuelo antes de 14 horas, ¿sí? O después de una noche completa hasta las 5 de la mañana. Así es como funciona. Sí, había vuelos que por su extensión, si eran más de 9 horas de vuelo, más de 10 horas de vuelo, no podías trabajar sino hasta 24 horas después. O si el vuelo era nocturno, no podías trabajar sino hasta 24 horas después. En fin, todo estaba perfectamente reglamentado y perfectamente pensado para que no existiera fatiga en las tripulaciones. ¿Sí? Fatiga. No, al no haber fatiga hay mayor seguridad, ¿no? Que pues es el enfoque principal de todos nosotros, al igual que de los sobrecargos, ¿no? Los sobrecargos también tienen este tipo de contratos en los que pues, tienen que descansar, porque a final de cuentas yo no voy a auxiliar a un pasajero enfermo al momento de que estoy volando, ¿no? No, para eso los auxilian ellos. Ellos van o no van a dar las indicaciones concretas en caso de algún incidente, alguna descompresión, cualquier cosa, ¿verdad? Ellos son nuestros ojos, claro, de atrás, ¿no? Siempre eran nuestros ojos atrás. ¿Y cuántos años después o en qué año te ascendieron al capitán? Sí, mira, yo ascendí a capitán en el año 2000, para ser exactos. O sea, yo inicié en 1984 en Aeronaves de México. Estuve 4 años hasta el 88 cuando quiebra. Para el 91 regreso a Aeroméxico y 9 años después me toca el ascenso a capitán. Pasé por diferentes aviones, el DC-9 con Aeronaves. Posteriormente, en el 91 entro directamente al DC-10. Estoy del 91 al 18 de febrero del 95. Y estoy seguro de la fecha porque ese día me casé. Ese fue el último vuelo. ¿En serio? El último día que hizo su vuelo a Aeroméxico. Su vuelo, el DC-10, fue el último vuelo. Fue un vuelo sencillo en Guadalajara, México, algo así. Ya fue el último
vuelo que realizó Aeroméxico con esos aviones. ¿Y por qué con esos aviones dejó de volar? Porque ya tenía otro avión que gastaba, ya. mucho menos combustible que el 767 y el 757. Sí. Ya empiezan Entonces, con esos modelos, ¿no? Empiezan a mejorar los aviones, la eficiencia de los aviones, el gasto de combustible y todo esto. Los combustibles se fueron disparando de precio. No así en los años 70 y 80, el combustible no importaba mucho. Salía muy barato, entonces podían dar el lujo de poner 4 motores o 3 motores, aviones no grandes. Conforme ha ido avanzando todo esto, pues han ido reduciendo esos costos de los aviones, pero con eficiencia en el manejo de los combustibles. Wow, sí. Qué datos tan interesantes. Muchas gracias, Eduardo, por esta parte número 1, mis queridos nakamas. Continuaremos en la parte número 2 para explicarles más sobre el cargo. Nos cuenta un poco más sobre su trayectoria ya siendo capitán. Nuestro querido capitán piloto Eduardo Limón, las preguntas de la audiencia y demás, mis queridos nakamas. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.